Pero yo quiero darle la más cordial bienvenida al candidato a la presidencia de la República por un partido que su nombre me llama bastante la atención. Integridad Democrática, Wolfgang Grosso, aquí en Betel Radio, la voz que inspira. Señor Grosso, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Dios lo bendiga. Dios te bendiga, Juan Diego. Muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia que en este momento está conectada a esta importante emisora de alcance nacional y que promueve los valores, algo fundamental en una sociedad que cada vez la están perdiendo. Ahora, señor Grosso, perdóneme que me haya extendido un poco en esta noticia que ha significado la salida de Batres Rivadeneira del campo electoral. ¿Es una importante baja como competidor? ¿Usted directamente cómo lo ve? La verdad que no. Yo no lo veía, para mí hay que respetar a todos los rivales políticos, ¿no? A todos los adversarios políticos, pero lo que uno tiene que prevalecer son sus fortalezas, las propuestas que uno tiene, la trazabilidad de cada candidato, no solamente de la plancha presidencial, sino también de las listas parlamentarias, Parlamento Andino, y eso es lo que nos solidifica. O sea, uno tiene que pensar en, primero, ser fuerte, tener la mejor propuesta y saber cómo lidiar a aquellos rivales que cada uno tiene pues su ideología o su forma de ser, ¿no? Bien, ahora, esto también nos permite observar que candidatos que todavía no aparecen en las encuestas, quizás como usted, señor Grosso, con mucho respeto se lo digo, usted no dice, bueno, no veo mi partido cómodo, no están organizados, entonces me retiro. Usted no dice eso, usted se mantiene firme. ¿Qué lo mantiene firme No usted? hay forma. Primero, la fe en Dios, que es lo que me mueve. Créeme, Juan Diego, los tiempos de Dios son perfectos y Dios pone a las personas en el tiempo y el momento indicado. Cuando empecé este gran proyecto, fue por la indignación que me genera lo que está pasando en el país y me motivó a ingresar a política, a pesar que, como dicen algunos, no tengo esa experiencia política, pero también te respondo lo siguiente: si tener experiencia política es tener los políticos que tenemos ahora, prefiero ser novato. Lo que pongo a consideración y a disposición del pueblo peruano es mi capacidad, mi experiencia, el trabajo que he hecho, mi hoja limpia de vida y ese gran equipo que me acompaña y que estamos haciendo todo con mucho amor, siempre pensando en Dios. A veces, créeme, te digo que me levanto y digo, Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y solamente me pongo en sus manos para que Él guíe y todos somos instrumentos de Él y yo sé que Él tiene un propósito para mí y para todo el partido. Señor Grosso, usted me la ha puesto difícil porque cuando yo he estado investigando sus nombres allí en la web de manera particular, he querido buscar algún, como criolmente se le conoce, anticucho. Alguna cosa ahí para cual hincar aquí al invitado, pero no encuentro, no he encontrado. No sé si es que me ha faltado más tiempo, pero en particular, ¿de dónde viene usted, señor Grosso? Cuéntanos un poco de su hoja de vida y lo que lo impulsa a participar en política. Así es. Mira, yo, y tú lo has dicho, me vas a expurgar y te invito para que lo hagas y con mayor énfasis y no vas a encontrar absolutamente nada. Lo que tengo, bueno, soy Wolfgang Grosso Costa, tengo 58 años, natural de Lima, de Jesús María, de un barrio, estudié en un colegio parroquial católico, ingresé a la Fuerza Aérea muy joven, estuve 37 años en la FAP, una hoja de vida impecable. Tengo una segunda carrera como administrador en la Universidad de Lima. También he hecho el programa Alta Dirección en la Universidad de Piura. Soy magíster, maestro en Desarrollo y Defensa Nacional y doctor PhD en Desarrollo y Seguridad Estratégica por el Centro de Altos Estudios Nacionales. Soy catedrático en la Universidad de Lima en la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas en la carrera de Administración que he tenido que dejar por la campaña. He dado un paso al costado y ese es mi defensor calificado de la patria por haber realizado operaciones especiales de inteligencia en territorio hostil y también defensor de la democracia en la lucha contra el terrorismo por una acción de contacto el año 2000 en la localidad de Pachiza, en la región San Martín, donde estando al mando de una patrulla hicimos huir a 130 terroristas de Sendero Luminoso. Bueno, esa es mi hoja de vida resumida y como tú dices, no tengo ningún tipo de denuncia. Ahora, sí, eso usted nos lo acaba de demostrar, pero ahora hay algo que sí yo le puedo señalar, señor Grosso, y es la falta de experiencia en el campo político, porque hoy lamentablemente para ser político tienes que conocer cómo se manejan los procesos. Sí, pero ¿conoce usted exactamente? Claro, para empezar, y bueno, ves que es tan extensa mi hoja, porque la verdad que yo soy un adicto al trabajo, eso puede ser o bueno o malo, como se le vea, pero he sido director de movilización nacional, he sido director general de política y estrategia, razón por esos cargos, conozco todo el Perú, a lo largo y ancho del
del país hasta el último rincón del país, me ha hecho conocer la realidad nacional más allá de los cursos que he hecho de maestría y doctorado, y también he sido subdirector general del Centro de Altos Estudios Nacionales, donde se gestan las políticas públicas del país. O sea, la experiencia está, la parte operativa, académica, laboral. Y lo que pasa es que no tengo plata como cancha para hacerme tan conocido como otros de repente, ¿no? Pero estamos haciendo un trabajo orgánico de territorio. Gracias a Dios tengo salud y fortaleza hasta la que Él me brinde. Y estamos caminando por todos lados, haciendo conocer, evangelizando, como se dice, porque la población ha perdido la esperanza y tenemos que hacerla recuperar con personas de bien, como lo manifiesto. Pero ¿cómo se está preparando el Partido de Integridad Democrática en el interior del país, señor Grosso? Porque es importante que usted también pueda asegurar bancada en el Congreso. Claro. ¿Está presente en las 25 regiones? Claro, o sea, para empezar, para poder estar inscrito en una contienda electoral se tiene que tener por lo menos 65 bases partidarias. Nosotros nos inscribimos con 66 y estamos añadiendo más bases. Como te decía, Juan Diego, estamos haciendo un trabajo orgánico, caminando por todo el territorio, haciendo ese trabajo de hormiga, ¿no? Porque, como tú lo has dicho, primero, y quiero enfatizar y responder a la pregunta, jamás yo tiraría la toalla. Lo he demostrado en mi vida, tanto en el servicio activo, en la Fuerza Aérea, como en la trazabilidad de todo lo que he hecho, y yo no huiría. Nunca lo he hecho, no lo voy a hacer. Entonces, para eso hay que trabajar, y se tiene que trabajar. Entonces, nosotros estamos haciendo ese trabajo hormiga de territorio. Por eso no aparezco en las encuestas, pero eso no sabemos nosotros que, bueno, no quiero minimizar a nadie, no hay rival chico, como se dice, y hay que respetarlos a todos. Bien. Pero eso se va a definir los 2 últimos meses. Pienso y pensamos nosotros que el próximo presidente del Perú va a ser un outsider, uno nuevo. Segundo, aquel que aplique la mejor estrategia en estos últimos 4 meses, que van a ser muy cortos. Y tercero, aquel que no tenga antivotos, ¿no? Bien. Exacto. Bien, estamos aquí conversando con Wolfgang Grosso, representante oficial para representar a la candidatura a la presidencia de la República por el Partido Integridad Democrática. Permítame leer un poco también de su hoja de vida, señor. Usted es profesor en la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas en la carrera de Administración en la Universidad de Lima, ¿es así? Sí. ¿Actualmente dicta clases? He tenido que dar un paso al costado por la campaña, como te mencioné, Juan Diego, pero la docencia es algo que me motiva mucho, me encanta, es una pasión para mí, es una interacción que se da con los chicos porque, primero, cumples el objetivo de transmitir la experiencia, mucho o poco, depende cómo se pueda ver, y sobre todo, escucharlos también a ellos y aprender. Es un aprendizaje continuo, también es un feedback, una retroalimentación. Ahora, de manera particular, señor Grosso, y entrando ya de lleno en las propuestas, usted ha estado en diferentes ponencias, en diferentes conversatorios, y hay una que resuena mucho del 2023, junio del 2023. Señala el titular: Wolfgang Mario Grosso Costa, el líder que fue ovacionado por su propuesta de lucha contra la corrupción en el Colegio de Abogados de Lima. Esto en el segundo foro internacional, lucha contra la corrupción y sistemas anticorrupción en el mundo. ¿Cómo frenar la corrupción en el Perú? Bueno, primero, si hay corrupción es porque existe impunidad, ¿no? Lamentablemente hay muchas leyes, pero la corrupción enquistada con una metástasis está haciendo pues una situación atroz en el país. Entonces nosotros recibimos unas charlas también de un penalista, un abogado penalista, Luis Lamas Puccio, nos dio una trazabilidad, aparte de la experiencia que tenemos. Entonces la corrupción es un problema sumamente complejo que se va a tener que combatir desde abajo y de raíz, de fondo. Es una reforma que se tiene que hacer en todo el país. El antisistema, que es el segundo punto que nosotros tenemos como propuesta. Hay muchas. Para empezar, aunque pueda parecer muy irrelevante, es el uso del polígrafo para todos los funcionarios, desde el presidente de la República hasta el último funcionario del Estado, que todos deben pasar por el polígrafo. Se tiene que crear una oficina nacional de poligrafía para que todos los funcionarios pasen por esta herramienta, que si bien es cierto, no tiene connotación legal, pero sí ayuda para tomar mejores decisiones. En un aparato estatal elefanciático como el que estamos nosotros en el país, se necesita utilizar todos los medios. El uso también de la inteligencia, también la inteligencia, el blockchain, también la reforma de leyes, donde nosotros lo vamos a proponer que desde el presidente de la República hasta el último funcionario, el delito de corrupción sea penado con medidas, con sanciones extremas, que van hasta la cadena perpetua. Yo pediría, y si Dios y el pueblo me permiten gobernar, que el presidente de la República
República que comete un acto de corrupción debe pagar cadena perpetua, para que eso sea de manera ejemplar, que a ningún presidente se le pase por la cabeza, ¿no?, que cometer un acto de corrupción lo va a llevar a alguna situación de estar en una cárcel dorada como el Fondo Barbadillo. De ninguna manera. Presidente que es elegido por el pueblo y que traiciona al requerimiento y al anhelo del pueblo tiene que tener la máxima sanción, y eso debe ser una medida ejemplar. Pero ha señalado algo aquí que es importante, ha mencionado el penal. Sabemos que Barbadillo es un penal exclusivamente para expresidentes, sí, con varias comodidades. Por supuesto. ¿Eliminaría usted esas comodidades? Pero por supuesto, o sea, Juan Diego. O sea, que se vayan a un penal común. Pero por supuesto, Juan Diego. ¿Ves que Vizcarra, Castillo, Humala deberían estar? Por supuesto. ¿Ves un penal común. Por supuesto. ¿Ves que, a ver, son personas, son políticos que han sido elegidos por el pueblo y han traicionado esa esperanza del pueblo. Así como, bueno, hablemos otras cosas, también, aparte de eso, es como decir, los congresistas se le paga un seguro médico en un seguro privado. ¿Por qué los congresistas no se van al mismo sitio de salud donde atienden al peruano común y corriente, al peruano a pie, que fue el que los eligieron? Eso se tiene que quitar. Y si quiere tener un seguro privado, que se lo pague con su sueldo. O igual con los colegios, ¿no? Que a sus hijos, que tanto promueven la educación pública, que mandan a sus hijos a la escuela estatal. ¿Sí así es, ¿no? Entonces, esa es otra de las propuestas que tenemos nosotros. Bueno, pero, o sea, esas medidas tienen que empezar a cambiar. O sea, por ejemplo, la ley de impunidad. ¿No? O sea, tú tienes una ley que ellos mismos se protegen. El que nada debe, nada teme. Bien. O sea, entonces, si es que uno actúa correctamente y no es un corrupto, ¿no? Entonces, ¿por qué tener miedo a poder enfrentarse a alguna situación si no está haciendo absolutamente nada? Eso se tiene que erradicar, así como también la ley de pérdida de dominio, porque nosotros vamos a impulsar de integridad democrática que aquel funcionario corrupto que cometa un acto de corrupción, valga la redundancia, va a tener que pagar no solamente con la parte penal, se le tiene que quitar todo. Esas son medidas que vamos nosotros a implementar para poder frenar la corrupción y reducirla, ¿no? Eso es un trabajo, como tú comprenderás, Juan Diego, de dar un torque al país 180 grados, pero con algo se tiene que empezar. Ahora, el hecho de que también haya una sobrepoblación de ciudadanos extranjeros, venezolanos específicamente, ha hecho de que la inseguridad ciudadana se dispare en los últimos 5 años. Sí. ¿Qué hacer entonces con la gran cantidad de gente venezolana que ha venido? Ciertamente mucha gente honesta, pero casi hay 25.000 a 30.000, se señalan, personas en las que por supuesto estarían directamente vinculadas al tren de Aragua. Quiero que me cuente específicamente qué hacer, si que usted va a representar una mano firme, dura, si es que realmente va a cumplirlo así, como lo haría, pero luego, señor Grosso, de una breve pausa promocional aquí en Betel Radio, La Voz que Inspira. Esto es Hora Punta con Juan Diego Berna y volvemos en breves instantes. No se despeguen. Esto es Hora Punta por Betel Radio. Regresamos con más entrevistas, más análisis, más actualidad. En cada tarde, Betel Radio camina contigo. Música cristiana, consejos de bienestar, conversaciones que inspiran y mensajes que renuevan tu vida. Escúchanos de lunes a viernes, 2 de la tarde, Entre Notas, 3 de la tarde, Hablemos de Salud, 4 de la tarde, Impacto Evangelístico, 5 de la tarde, Sin Prisas. La programación que te acompaña cada día está en Betel Radio. La voz que inspira. Sentirse bien empieza con una decisión: cuidar tu salud cada día. En Hablemos de Salud, te orientamos con información médica, consejos prácticos y entrevistas que promueven tu bienestar integral. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Betel Radio, la voz que inspira. Ya estamos de vuelta en Hora Punta por Betel Radio. La conversación continúa. Política, actualidad y las voces que definen el día.
Y seguimos conversando aquí con Wolfgang Grosso, candidato a la presidencia de la República por el partido Integridad Democrática. Aquí a todos los candidatos que vienen, a todos nuestros invitados se les recibe con un delicioso café gracias a la cafetería online Impacto y por supuesto a la amabilidad de nuestros hermanos de seguridad. Un gran saludo para ellos. También, señor Grosso, ¿qué tal el café? Buenísimo, de verdad que justo iba a comentar, es uno de los mejores cafés que he probado, de ese chanchamayo o algo así, porque está un aroma, un sabor espectacular. Qué bueno que le haya gustado. Voy a tener que venir más seguido entonces para... Claro que sí, lo vamos a invitar, señor Grosso, porque definitivamente vamos a esperar cómo se van consolidando sus propuestas. Y de manera particular, le había preguntado antes del corte, ¿qué hacer específicamente con la gran cantidad de extranjeros venezolanos que han delinquido, que han infringido la ley, que han asesinado, que han derramado sangre inocente? ¿Qué hacer con ellos? Muy bien, como lo he manifestado en las propuestas de seguridad que nosotros tenemos de Integridad Democrática, de repente no lo señalamos, Juan Diego. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Mi especialidad en la Fuerza Aérea es inteligencia. Yo desarrollé esta especialidad a lo largo de 37 años. He comandado el Servicio de Inteligencia de la FAP. He dirigido el Sistema de Inteligencia de la FAP. El último cargo que tuve en la Fuerza Aérea fue de director de inteligencia precisamente. Y existen plataformas y sistemas que se llaman, no quiero ser muy técnico para no hacer empulosa esta entrevista, pero existen sistemas de inteligencia de señales, inteligencia electrónica, inteligencia de comunicaciones, inteligencia cibernética, inteligencia de redes, inteligencia humana. Con esas plataformas y sistemas, el tiempo que estuve yo al frente del Sistema de Inteligencia de la FAP, tuvimos unos logros y éxitos muy contundentes con la lucha contra el narcoterrorismo, que no es similar a la que tenemos nosotros en la lucha contra la criminalidad, pero fue prácticamente utilizando este sistema donde nos fuimos a los puntos neurálgicos, a las cabezas, hicimos retroceder a esta amenaza que en ese momento estaba teniendo contra las cuerdas al país también. En estas amenazas transversales donde está la criminalidad, la tal ilegal, minería ilegal, trata de personas, narcotráfico y coludía con estas bandas y organizaciones criminales internacionales, se tiene que hacer una guerra frontal, absoluta, implacable, con algunos diagnósticos que se han hecho ahora, pero con el empleo de la inteligencia. Hoy día vi un titular en un periódico donde decía que las acciones que está tomando el gobierno no se está aplicando la inteligencia estratégica adecuadamente. Entonces, y de todas maneras está pasando eso. La inteligencia es fundamental, Juan Diego, lo he manifestado en diferentes foros. No hay en la historia de la humanidad ninguna guerra que se haya ganado sin el empleo de la inteligencia, cosa que no se está haciendo actualmente en el país. Se tiene que aglutinar los subsistemas de inteligencia militar, policial, inteligencia financiera para ver la trazabilidad, porque si tú le cortas, por ejemplo, los centros logísticos y financieros, estas organizaciones van a comenzar a tener vulnerabilidades. Si les vas a las cabezas sus centros neurálgicos, también se van a caer como un castillo de naipes. He dicho y manifestado que un gobierno de Integridad Democrática, con todas estas plataformas, como las conozco perfectamente, en menos de 6 meses se va a sentir la seguridad en el país. Y créeme, Juan Diego, si algo me ha seguido, yo no prometo lo que no voy a cumplir y ni vendo humo. Yo digo las cosas como son. Humo es sacar a los militares a las calles, humo es declarar estados de emergencia, humo es querer reabrir el frontón. No, esto se tiene que hacer directamente. Y en relación a los venezolanos, tú lo has dicho también, del 1,5 millones de venezolanos que han venido, hay un porcentaje de 25.000, más o menos, de delincuentes. No se puede satanizar a todos los venezolanos, no se puede decir que todos son venezolanos malos. Hay gente de bien como tú, como yo, que han venido a trabajar huyendo de un régimen absolutamente autoritario y nefasto en este país, pero se tiene que ir, nuevamente te digo, ser selectivo e ir contra estos delincuentes. Señor Grosso, ahora, permítame relacionarlo un poco porque hay, claro que sí, cuando uno coloca Wolfgang Grosso, aparecen nombres como por ejemplo el de Tomás Gálvez. Sí. ¿Qué cercanía tiene usted con el actual fiscal de la Nación? Ninguna. ¿Ha habido anteriormente alguna reunión, algún acercamiento? Sí, claro. O sea, cuando el Partido de Integridad Democrática se inscribió, que fue el último partido a inscribirse el 11 de abril, el acercamiento fue de él hacia mí, ¿no? Tomás Gálvez, ¿lo busca usted? Sí, claro, por intermedio de unas personas que había en común y nos sentamos. Él ha estudiado, creo, un doctorado en el CAEN, donde yo había estudiado antes, y hay alumnos que yo he sido catedrático, por eso he sido catedrático en el CAEN, y motivaron esa reunión. Yo me reuní 3 veces con él. Él me explicó cuál fue el problema que había tenido y que había sido producto de una
una lucha desaforada al interior de la Fiscalía y me mostró que había sido algo injusto y que había sido reivindicado. En ese sentido empezamos una alianza, o sea, un intento de alianza, mejor dicho, un intento de alianza, nos reunimos 3 veces, pero cuando se iba a dar la alianza, a último momento, quien se quedó a cargo del partido, que prefiero ni mencionar a esa persona, cambió lo que nosotros habíamos hablado, que yo iba a presidir esa alianza. Entonces, para mí, Juan Diego, la palabra tiene más valor que cualquier documento, porque eso dice de quién es la persona. Y para mí me demoré medio segundo en disolver esa probable alianza. Y como siempre digo, los tiempos de Dios son perfectos. La descartó. Pero en una, ¿no? En una. Porque, como te digo, la palabra tiene más valor que cualquier documento, que cualquier cosa. Y lo que tú quedas y hablas, entonces, y en el entendido que estamos trabajando una propuesta muy importante para el Perú, diciendo que bajo mi presidencia del país y el liderazgo de él en la Fiscalía vamos a hacer los cambios que correspondían. Pero eso quedó a foja cero y como siempre digo nuevamente, los tiempos de Dios son perfectos, hizo que nosotros sigamos independientes. Y él salió con el PPC y con el Partido de Unidad y Paz de Genaro Quiabra, que están ellos ahí avanzando, no sé cómo les irá. Bueno, creo que había manifestado el señor Gálvez de repente tener también alguna participación política, ¿no? Pero bueno, ya usted ha deslindado aquello. Ahora, de manera particular, señor Grosso, ¿tiene algún acercamiento o ha tenido algún acercamiento también a algún expresidente de la República? Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, ¿alguien de los que he mencionado? Ninguno. Nadie. Ninguno, o sea, los he conocido en la televisión, los he conocido en alguna ceremonia que ha habido, que yo he participado como militar, o sea, como participante, pero que haya tenido una cercanía, sentarme a tomar un café. De ninguna manera. ¿Cómo se define, señor Grosso? ¿Derecha, centro o izquierda? De centro democrático. Nosotros somos un partido que no creemos en las posiciones ideológicas ni las etiquetas, extremismos, porque acá lo que necesita el país es que los gobiernos y que sus funcionarios y líderes sean personas de bien, personas honestas, que tengan una trazabilidad impecable, que no tengan denuncias, que no tengan anticuchos, como dices, que tengan experiencia, que tengan capacidad y sobre todo que tengan la valentía para poder enfrentar este sistema que es terrible en el país. Ahora, el centro también termina siendo pues una ideología, salvo que por supuesto marca un deslinde de lo que es la derecha o la izquierda tradicional. Pero en particular, señor Grosso, ¿usted cómo ve el tema del aborto, por ejemplo? ¿Está a favor o en contra? No, en contra. Nosotros somos un partido que justamente, y te agradezco la pregunta, Juan Diego, porque lo que hace es que tengamos propuestas que podrían ser catalogadas de derecha y de izquierda a la vez. O sea, como por ejemplo, a ver, ¿está a favor de la vida? ¿En contra del aborto? No, a favor de la vida, en contra del aborto. Somos un partido que cree en la economía social de mercado. Tenemos que generar riqueza, capital, para que esa riqueza y capital vaya hasta el último rincón del país, sin distinción alguna. Los programas sociales, por ejemplo, hay mucha pobreza en el país. Si bien es cierto, al peruano hay que enseñarle a pescar y no darle el pescado, pero en ese proceso, ¿qué hacemos con los pobres, con las personas necesitadas, con las personas con discapacidad, con los ancianos que me generan mucha sensibilidad? Siempre lo digo, el anciano para mí es como un niño que vuelve en el ciclo de la vida y si tiene un mal hijo, lo deja abandonado. Entonces, el Estado, que tiene un propósito, que es brindar un bien común, no puede abandonar a los peruanos que se encuentran en mayor necesidad. Esos programas sociales se tienen que fortalecer, pero con un manejo adecuado y transparente. Ayer me reuní con la presidenta del Vaso de Leche de Surco. Se está gestionando una reunión con la presidenta del Vaso de Leche de todo Lima y me explicaba que, fíjate, mira Juan Diego, 1.200.000 soles tiene el programa de Vaso de Leche de Surco, pero todas las compras las hace el municipio. Claro. Y los recursos se los dan a ellos para que los administren y llegan en menor cantidad. Entonces, no se puede tapar el sol con un dedo, Juan Diego. Hay mucha corrupción. Acá donde pones el dedo sale pus y eso se tiene que cortar. Señor Grosso, para terminar, nos queda alrededor de 30 segundos. ¿Qué lo define usted y qué lo impulsa para que pueda dirigirse a la Cámara y a sus posibles futuros votantes? Sí, yo solamente quiero primero agradecerte a Juan Diego y a Betel por darme la oportunidad de dirigirme a tan selecto grupo de peruanos que están siguiendo. Decirles, mi nombre es Wolfgang Grosso Costa, soy el presidente de Integridad Democrática, candidato presidencial, lo ha dicho Juan Diego. Mi hoja de vida, mi trazabilidad está en la página web www.integridaddemocratica.com, en todas las redes sociales, y yo los invoco, los exhorto para que puedan conocerme, no solamente a mí, también a los otros candidatos, para que ustedes tengan la posibilidad de elegir, discernir y cuál es lo mejor para el país. El futuro del Perú, queridos hermanos, está en la mano de todos y cada uno de nosotros.
nosotros con nuestro voto vamos a elegir al próximo presidente del Perú. Si ustedes deciden su voto parado frente a las urnas, que es lo que dicen las estadísticas, que en las últimas elecciones el 30% ha elegido a su presidente parado en ese momento, entonces estamos siendo irresponsables con eso. Conozcamos, yo me pongo a disposición, ahí están las redes sociales, vamos a seguir viajando y conociendo y recorriendo todo el Perú, y yo les pido, por favor, los exhorto para que puedan conocerme y ustedes poder al final decidir cuál es la mejor opción. Wolfgang Grosso Costa estuvo aquí en Betel Radio, La Voz que Inspira. Señor Grosso, Dios lo bendiga, Dios lo guarde, y ya estaremos conversando próximamente en una oportunidad. Y recen mucho por nosotros, por los candidatos, porque ya sabemos que hay muchas situaciones que se están dando de mucho riesgo, van a querer sacarnos del camino, pero como siempre decimos, y lo digo yo al menos, yo me pongo a disposición del Señor, de Dios, y sé que Él me va a proteger, así que sigamos adelante. Bien, señor Grosso, Dios lo bendiga, que le vaya bien.